Hermano, ¿qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Bendecidos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y vamos a continuar con lo que sigue, que es el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, para los cuales pido vayan preparando sus Biblias al capítulo 8 de Romanos. Vamos a continuar en este pasaje de los versículos 5 al 13. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, estamos suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la enseñanza, Señor, que tú lo honras, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue a corazones necesitados, Señor, y que de una manera o de otra el Señor les redarguye el corazón para que ellos también acepten a Cristo, Señor, como nosotros lo hemos hecho. Damos gracias por ello, Señor, y a usted le daremos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Dios lo bendiga. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Romanos capítulo 8, versículos de 5 al 13 dicen así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pueden ocupar su lugar. Como la vez pasada no terminamos este pasaje, pero pudimos ver algunas cosas y vamos a verlas nuevamente resumidamente, muy resumidamente, porque hay mucha enseñanza en este pasaje, ya que en este pasaje, es más, en el capítulo 8, si queremos saber acerca del Espíritu Santo, este es el mejor capítulo, que nos enseña realmente la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La mayoría de los creyentes no saben, no conocen, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, y es más, le atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo que no es lo que el Espíritu de Dios hace. Sí, como vimos la vez pasada, a algunos le atribuyen el hecho de que el Espíritu Santo los tumbe al suelo, los haga perder el control y actuar de muchas maneras, cosa que el Espíritu de Dios no hace. También se le atribuye que el Espíritu de Dios provoque a personas que hablen en lenguas, ¿verdad? Que realmente no son idiomas, como los que nos dice la palabra de Dios que los judíos, cuando recibieron el Espíritu de Dios, hablaron en diferentes idiomas. Y también se le atribuye al Espíritu el hecho de que algunos
pues tengan esa inspiración de componer cantos, alabanzas, que muchas de las veces no son antibíblicos, pero todas estas cosas se las atribuyen al Espíritu de Dios, ¿sí? Le llaman el movimiento del Espíritu, y la mayoría de los falsos profetas, los falsos maestros, siempre se atribuyen a que tienen el poder del Espíritu de Dios. Así es de que todo eso son cosas erróneas acerca de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lo que realmente el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas se encuentra aquí en este capítulo. Así que si queremos salir de ese error y conocer realmente quién es el Espíritu de Dios y cómo obra en nuestras vidas, pongamos atención a este capítulo. Así es de que, primeramente, pues aquí precisamente el título de esta enseñanza es precisamente Vida en el Espíritu. Porque así como Dios, el Creador, creó todas las cosas y por su mismo poder sostiene todas las cosas, asimismo el Espíritu, que también estuvo presente en la creación, también es el que sostiene nuestras vidas. Una vez que nos hemos convertido, Él es el que sustenta nuestras vidas en el Espíritu. Él es el que finalmente nos va a presentar delante de Dios sin mancha ni arruga. Así es de que tengamos el verdadero conocimiento acerca del Espíritu de Dios, estudiando lo que Pablo escribió aquí por inspiración del Espíritu acerca de Él, ¿verdad? Así que otra de las cosas que vimos es que, aquí podemos ver que el Espíritu Santo es el que cambia o cambió nuestra naturaleza. Los versículos del 5 al 11 que ya vimos y que solamente voy a leer, pero al leerlos pongamos atención en lo que el Espíritu hace, en lo que el Espíritu hizo, hace y va a hacer, ¿sí? Porque creo que simplemente leyendo tenemos el pleno conocimiento de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo acerca del Espíritu. En los pasados 7 capítulos de Romanos, tal vez se mencionó una sola vez el Espíritu Santo, pero aquí en este capítulo 8 se menciona 18 veces. Así es de que por eso tenemos que pongamos atención a lo que nos dice la Escritura acerca del Espíritu de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que ahí tenemos una clara definición de todo lo que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente. De las muchas cosas, más bien, porque hace muchas más de las que están mencionadas ahí, pero ahí tenemos podemos tener una idea de todo lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero concentrarme en los últimos dos versículos de este pasaje, que nos habla acerca del Espíritu de Dios, por supuesto, ¿verdad?
que nos da poder para tener victoria sobre la carne. Nos dicen los dos versículos 12 y 13, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo acaba de dejar en claro en los versículos del 5 al 11, que todo cristiano genuino es habitado por el Espíritu de Dios mismo y que por lo tanto su nueva vida espiritual no va a estar caracterizada por intereses y actividades mundanos o carnales, sino por las cosas de Dios. Ahora, el énfasis del apóstol pasa en los versículos 12 y 13 a la responsabilidad que el creyente tiene de eliminar el pecado en su vida por medio del Espíritu que mora en él. Y con la frase con la que comienza estos versículos, así que, con esa frase el apóstol Pablo nos hace recordar los magníficos privilegios de victoria sobre el pecado con que contamos como cristianos gracias a que el Espíritu Santo reside en cada uno de nosotros. En los 11 versículos anteriores de este capítulo 8, Él nos ha enseñado, entre otras cosas, que los creyentes ya no nos encontramos bajo la condenación de Dios, que hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte, que ya no estamos bajo la dominación o el dominio del pecado, que ahora andamos por el Espíritu, que tenemos mentes ocupadas de lleno en el Espíritu y que tenemos vida y paz por medio del Espíritu. Todas las exhortaciones bíblicas dadas aquí en los creyentes están basadas en las bendiciones y promesas que hemos recibido de parte del Señor. Sin estas provisiones que hemos recibido de su parte, más bien seríamos incapaces de cumplir los mandamientos que Él nos da. Por ejemplo, los hijos de Israel, no recibieron la orden de tomar posesión de la tierra prometida hasta que esto les fue prometido por Dios y hasta que estuvieron preparados por Él para conquistar la tierra. En su carta a los Romanos, las principales exhortaciones de Pablo empiezan a partir del capítulo 12, después que él ha recordado a sus lectores en numerosas ocasiones cuáles son los grandes privilegios espirituales con que cuentan. También en Efesios, él primero da 3 capítulos que constituyen básicamente una lista de beneficios espirituales. Justo antes de su bella doxología, al final del capítulo 3, Pablo ora pidiendo que Dios dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es después de este punto que él procede a animar a los hermanos creyentes, en el capítulo 4, 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea que Pablo siempre nos recuerda, primeramente, todos los beneficios que hemos recibido por parte del Espíritu de Dios, por parte de Dios, y después nos dice, ahora que han recibido todos estos beneficios, ahora tienen la obligación, ¿sí?
tenemos que hacer esto. Amén. No sin antes recordarnos que Él nos ha capacitado para que podamos hacer lo que nos está pidiendo que hagamos. Amén. En otras cartas se pueden encontrar patrones similares como en Gálatas, Colosas y Filipenses. Y podemos ver palabras como pues y por tanto. Pues es lo mismo que estamos viendo aquí, y por tanto. Antes de que el apóstol da la amonestación en el presente texto que estamos viendo, él se refiere primeramente aquí muy afectuosamente a sus lectores como hermanos, ¿sí? Para identificarlos como cristianos, hijos de un mismo Padre, a quienes Dios les promete victoria sobre la carne. Y el apóstol Pablo escogió un término aquí de estima y de igualdad. No les está hablando en una manera de superioridad para referirse a sus hermanos y hermanas en Cristo. Así que él a continuación aquí procede a establecer el patrón de Dios para la victoria sobre la carne. Y como hijos de Dios, habitados por su Espíritu, los creyentes somos, dice aquí, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y ya sabemos que la carne es ese complejo de deseos humanos pecaminosos que incluye los motivos, afectos, principios, propósitos, palabras y acciones impías que el pecado genera por medio de nuestro cuerpo. Ahora, vivir conforme a la carne equivale a ser gobernado y controlado por ese complejo maligno de inclinaciones. Pero gracias a la obra salvadora de Cristo en nuestro favor, esa carne pecaminosa ya no reina sobre nosotros para debilitarnos y arrastrarnos al foso de depravación en que todos estábamos cuando nacimos. Por esa razón, nosotros, dice el apóstol Pablo, ya no estamos regidos por la carne para vivir de acuerdo a sus hábitos pecaminosos. Dice Pablo, todos los que viven conforme a la carne deben ¿qué? Morir. Y el apóstol Pablo no está aquí haciendo una advertencia a los creyentes genuinos en el sentido de que puedan perder su salvación y ser condenados a muerte si recaen en alguna de las costumbres de la carne. ¿Por qué? Porque él ya ha dado la certeza absoluta al principio de este capítulo de que ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Más bien, aquí el apóstol Pablo está diciendo que una persona cuya vida está caracterizada por las cosas de la carne no es un verdadero cristiano y está muerto espiritualmente, sin importar cuáles puedan ser sus afiliaciones o actividades religiosas. Si esa persona no acude a Cristo con fe verdadera, debe morir en la muerte segunda, que es el juicio de Dios. Así que Pablo pasa a declarar nuevamente cuál es la razón por la que los cristianos genuinos ya no tienen deuda, ¿sí? No tenemos deuda ni obligación para con el pecado, porque ya no estamos bajo su condenación. Aunque, como sabemos, siempre va a haber algún tipo de influencia, un tipo de influencia residual de la carne que va a continuar con nosotros hasta nuestro encuentro con el Señor, ¿sí? Pero también no tenemos excusa alguna para que el pecado continúe corrompiendo nuestra vida. La obligación ahora y la deuda del creyente
ya no es con la carne, sino ¿con quién? Con el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque contamos con los recursos del Espíritu, con los recursos del Espíritu de Cristo en nuestro interior para resistir y, como dice Pablo aquí, y hacer morir las obras de la carne que vienen como resultado de vivir conforme a la carne. Ahora, ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? Y hacer morir las obras de la carne es una característica que los hijos de Dios debemos de emplear continuamente. Jesús enseñó allá en Mateo 5:29 que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Por qué dijo eso? Porque ninguna acción es demasiado drástica para lidiar con el pecado, ¿sí? Ningún precio es demasiado grande para lograr apartarnos del pecado y confiar en Jesucristo a fin de escapar de la condenación de muerte eterna en el infierno. Así que Pablo aquí incluye uno de los muchos pasajes de autoexamen presentes en las Escrituras. Como vimos anteriormente, la persona que no da evidencia de la presencia, el poder y el fruto del Espíritu de Dios en su vida, pues no puede alegar legítimamente que Cristo es su Salvador. El otro lado obvio de esa verdad es que la persona cuya vida está caracterizada por las costumbres pecaminosas de la carne, todavía está en la carne y no en Cristo. Como hijos de Dios debemos de parecernos a Dios, ¿sí? Es igual que como en lo físico, de alguna manera tenemos algún parecido con nuestro Padre físico, ¿sí? Si no nos parecemos en nada a nuestro Padre físico, podemos decir, será este nuestro Padre, ¿no? Quizás es otro porque no nos parecemos nada a este, ¿sí? De la misma manera en lo espiritual, de alguna manera tenemos que tener algún rango de nuestro Padre, rasgo de nuestro Padre celestial. De otra manera, no somos sus hijos. Así que cuando Pablo declara que los creyentes son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, a lo que nos dice en Efesios 2:10, Él está declarando un hecho y no solamente está expresando un deseo, sino que ese es un hecho. Fuimos creados, ¿sí?, para que anduviésemos en las obras que Dios preparó, ¿sí? No es un deseo, es un hecho. Al igual que muchos de los miembros de la iglesia en Corintio, también es inevitable que un cristiano inmaduro y desobediente recaiga en algún hábito carnal, como los corintios, que también estamos estudiando, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo, aún después de ser apóstol por muchos años, Pablo mismo confesó que ni siquiera él era espiritualmente impecable. Como nos dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y dice, hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que ni aun Pablo decía, yo ya estoy libre de pecado, ya vivo una vida perfecta. Ni siquiera el apóstol Pablo podía decir eso. Y no lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo no había alcanzado todavía una justicia perfecta en Cristo. Aunque ese es el objetivo, y ese era el objetivo principal de su vida, aún así no lo había alcanzado. Aunque su carne a veces le impedía avanzar y el pecado le interrumpía temporalmente, el gozo pleno de su comunión con Cristo, el deseo básico de su corazón, era siempre obedecer y agradar al Señor. Así que si un cristiano de profesión vive habitualmente en pecado y no muestra interés alguno en el arrepentimiento, el perdón, la adoración o el compañerismo con otros creyentes, pues claramente está demostrando, ¿verdad?, que está invocando en vano el nombre de Cristo. Y muchos falsos cristianos en la iglesia trabajan muy duro para que sus vidas se mantengan puras en apariencia, porque gracias a ello otras personas los tienen en alta estima y porque se sienten más orgullosos de sí mismos cuando actúan moralmente y con benevolencia que cuando no lo hacen. Pero no obstante, sentirse mejor acerca de uno mismo, lo que hoy se promueve en muchas partes, ¿verdad?, no es más que el mismo corazón de orgullo, ¿verdad?, el egocentrismo no redimido y la condición humana impía, ¿verdad?, que todavía se anhela esas cosas, que todavía quiere esas cosas. Así que hacer el bien por amor propio y no por amor a Dios no es hacer el bien en absoluto. Si una persona simplemente hace las cosas por quedar bien o por amor propio, en realidad no lo está haciendo para la honra y la gloria de Dios. ¿Sí? Aunque el mundo defiende cada vez más el amor propio y la autorrealización personal, los problemas que han existido no han desaparecido, ¿sí? Todos los problemas no han desaparecido, ¿sí? Porque no es todos esos problemas morales, sociales, en lugar de desaparecerse, están aumentando, se están multiplicando. Por otra parte, el patrón en la vida de un creyente mostrará que esa persona no solamente profesa a Cristo, sino que vive su vida, como dice aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu de Cristo, y de manera habitual hace morir las cosas pecaminosas e impías de la carne. Y como consecuencia, esa persona vivirá. Esto es, que esta persona posee la vida eterna que Cristo le ha dado y persevera en ella hasta el fin. Tenemos un ejemplo con el rey Saúl. Cuando Dios ordenó al rey Saúl que destruyera a todos los amalecitas y su ganado, Saúl no obedeció por completo al perdonar la vida de Agag y quedarse con sus mejores animales. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, el rey trató de justificar sus acciones
alegando que su pueblo había insistido en conservar parte de los rebaños y que esos animales iban a ser sacrificados a Dios. Esa fue la excusa, ¿no? Samuel reprendió al rey y le dijo, allá en 1 Samuel 15:22, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Y aún a pesar de los ruegos de Saúl pidiendo misericordia, Samuel luego proclamó en el versículo 28, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Así que la falla de Saúl, al no obedecer a Dios por completo, le costó el trono. De la misma forma, el pueblo de Dios cayó una y otra vez en pecado cuando su enfoque, cuando se enfocaban en otras cosas y dejaban a un lado lo que Dios les había mandado. Cuando se enfocaban en las cosas del mundo. Por esta razón, Pablo, aquí, ¿verdad?, y en otras partes exhorta a los creyentes, por ejemplo en Colosas, que les dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Así que dice, si pues habéis, o sea, si en verdad eres creyente, dice en otras palabras, busca las cosas de arriba. ¿Sí? Asimismo, él dio una lista parcial, pero representativa de pecados que los cristianos deben matar al considerarse a sí mismos muertos a ellos. En Colosenses 3, 5 al 10, ¿verdad? Nos da una lista de todos esos pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Con todo esto, Pablo no está sugiriendo una filosofía de ayúdate que yo te ayudaré, como se profesa mucho en el mundo, y que aún se promueve por líderes, ¿verdad?, que promueven una supuesta vida más profunda, en la cual una persona se eleva progresivamente a niveles cada vez más altos de espiritualidad, hasta llegar a un punto en que el pecado e incluso la tentación prácticamente dejan de existir. Esa no es la clase de vida que Pablo propone, ni es la clase de vida que él llevó en su experiencia personal, tal como lo vimos anteriormente en el capítulo 7. ¿Sí? Mientras el creyente se encuentre en este cuerpo terrenal, vamos a estar sujetos a los ataques de la carne y vamos a tener la necesidad constante de hacer morir nuestros pecados. Únicamente en el cielo va a terminar esa necesidad de santificación práctica. Recuerden,
Posicionalmente, delante de Dios somos santos, pero en la práctica no vamos a ser santos hasta que estemos allá en el reino de Dios, ¿sí? Y mientras eso no suceda, todavía tenemos que estarnos esforzando en ese aspecto, ¿verdad? Hasta ese entonces vamos a ser exhortados a hacer morir el pecado y vivir en y para su nuevo, para el Señor Jesucristo. Ahora, también es muy probable que Satanás ataque a un creyente más cuando éste se siente satisfecho con su vida espiritual. Ese precisamente es el momento en el que el orgullo, que es el primero entre todos los pecados, se mete como algo imperceptible en nuestra vida y nos lleva a creer que el contentamiento con nosotros mismos es igual al contentamiento con Dios. Así que cuando estamos más, tenemos que tener cuidado, porque cuando creamos que somos más espirituales, es cuando podemos estar más propensos a caer, ¿sí? Así que por eso hay algunas cosas que nos pueden ayudar para evitar y matar el pecado, y las Escrituras nos ofrecen muchas ayudas para cómo matar el pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, en primer lugar, resulta imperativo reconocer, ¿sí?, la presencia del pecado. En primer lugar, necesitamos reconocer y saber que mientras estamos en esta vida, en este mundo, de alguna u otra forma pecamos. Y lo digo porque hay en ciertos movimientos que dicen que ya no pecan, ¿sí?, que una vez que creyeron en Jesucristo ya fueron completamente transformados y que ya no hay pecado en sus vidas. Eso no es lo que la Escritura nos enseña, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la presencia del pecado en nuestra carne. Debemos estar dispuestos a confesar francamente, como dijo Pablo en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es Pablo el que está diciendo esto. Si no admitimos que hemos pecado, la Escritura nos dice que nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos todavía más susceptibles a su influencia. El pecado puede convertirse en una fuerza poderosa y destructiva en la vida de un creyente si no es reconocido y sometido a muerte. Porque lo que queda de nuestra condición humana está siempre lista para arrastrarnos de vuelta a los hábitos pecaminosos de nuestra vida antes de Cristo. Pedro conocía bien esta verdad y por eso amonesta a los creyentes allá en 2 de Pedro 2:11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y lo dice Pedro. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía Pedro, no? Las veces que Pedro pecó, ¿sí?, así que él conocía muy bien. Y por eso exhorta a los creyentes, ¿verdad?, a que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debido a la influencia de nuestras debilidades y limitaciones humanas en nuestra manera de pensar, también con frecuencia nos resulta difícil reconocer el pecado en nuestra vida. Porque muchas veces la podemos
¿cómo se dice? Camufles, camufletear. Bueno, o sea, disfrazarme, para que me entiendan. Y muchas veces el pecado se puede camuflarse o disfrazarse. Más bien. Muchas veces el pecado se puede disfrazar o parecer algo trivial, ¿sí? O algo insignificante, incluso con la apariencia de ser algo justo y bueno. Así que, pues debemos estar atentos y orar como oraba David, que decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Porque muchas veces el pecado se disfraza de cosas que aparentemente parecen buenas, pero son pecaminosas, ¿verdad? Así que el salmista David oraba de esa manera. También podemos seguir el consejo de Ageo, que el Israel de la antigüedad el consejo de Ageo para el Israel de la antigüedad es muy útil para los creyentes de todas las épocas. Allá en Ageo 1:5 dijo: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, en veces podemos tomar las cosas muy a la ligera, pero necesitamos meditar bien y los caminos. Sabemos que cuando la palabra de Dios habla acerca de los caminos, se está refiriendo ¿a qué? Al comportamiento, ¿verdad? Meditar bien nuestros comportamientos. Una segunda manera, como creyentes podemos hacer morir el pecado, consiste en tener un corazón firme en Dios. David dijo al Señor: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Así que otra manera de hacer morir el pecado es tener un corazón firme en Dios. Otro salmista dijo: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 119, 5 y 6. O sea que, en otras palabras, cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, estamos construyendo y fortificando al mismo tiempo nuestras armas defensivas y ofensivas en contra del pecado. Una tercera manera en que como creyentes podemos hacer morir el pecado en nuestras vidas consiste en meditar en la palabra de Dios. Muchas de las verdades del Señor se tornan claras para nosotros, no cuando las leemos nomás, sino cuando nos detenemos y meditamos en lo que estamos leyendo, cuando pacientemente nos quedamos inmersos en un pasaje de las Escrituras y damos al Señor la oportunidad de darnos un entendimiento más profundo de su palabra. No seamos como los que nomás leen para cumplir, sino detengámonos a meditar en lo que estamos leyendo. David nos da el ejemplo de esas palabras. En el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una cuarta manera para destruir el pecado en nuestras vidas es tener comunión permanente con Dios en oración. Pedro nos hace ese llamado. Nos dice: sed pues sobrios
y velad en oración. 1 de Pedro 4:7. Cuando somos fieles en esas disciplinas que nos dice el apóstol Pedro, descubrimos en realidad cuán relacionadas están entre sí. Muchas veces nos cuesta trabajo definir dónde termina el estudio de la palabra de Dios y dónde empieza la meditación en ella, así como dónde termina la meditación y comienza la oración, ¿sí? Cuando nos profundizamos en la palabra de Dios, con frecuencia nos va a costar trabajo determinar dónde termina una y comienza otra. Ahora, en referente a la oración, siempre tenemos que tener en cuenta que uno de los elementos importantes de la oración es primeramente ¿qué? La confesión. Aunque tenemos la seguridad y la certidumbre de que pertenecemos a Dios y que somos libres por completo de la condenación, también sabemos que nunca podemos venir ante Él completamente libres de pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos dice Juan, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También el escritor de Hebreos nos amonesta diciendo, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, aunque hemos sido perdonados, necesitamos ser limpiados cada vez que nos acercamos a Él, porque la oración sincera tiene una particularidad insuperable, y es que por medio de ella nos ayuda a desenmascarar el engaño del pecado. Cuando los hijos de Dios abren sus mentes y corazones ante su Padre Celestial, Él con su gran amor revela pecados que de otra manera pasarían desapercibidos. Una quinta manera de hacer morir el pecado en la carne consiste en practicar la obediencia a Dios, hacer su voluntad y su voluntad solamente en todas las pequeñas cosas de la vida puede constituirse en un entrenamiento en hábitos constructivos que nos van a hacer resistentes en tiempos severos de tentación. Pablo nos ha dejado en claro, por el testimonio de su propia vida en el capítulo 7, que hacer morir el pecado es con frecuencia algo difícil, lento y frustrante, porque Satanás está siempre ahí y hace todos los esfuerzos posibles para arrastrarnos otra vez al pecado. Pero a medida que conquistemos el pecado en nuestras vidas, mediante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, no solamente nos acercamos cada vez más a nuestro Padre Celestial, sino que adquirimos una mayor certidumbre de que sin duda alguna somos sus hijos y tenemos seguridad eterna en Él. Cuando el Nuevo Testamento habla de cosas tales como crecer en la gracia, perfeccionar la santidad y renovar el hombre interior, está haciendo precisamente, todos estos son sinónimos de hacer morir el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que queda, el pecado residual que queda y permanece todavía en nosotros.
Y es precisamente ese pecado, es todo lo que, bueno, como dije anteriormente, la carne es lo que nos estorba para estar realmente en la presencia de Dios. Así que por eso tiene que morir, ¿sí? Para ser, ¿qué? Resucitado. Pero no obstante, Pablo asegura a los cristianos que contamos con el poder para la victoria, que contamos con el poder sobre la carne, o contamos con el poder para la victoria sobre la carne pecaminosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reside en nosotros, amén. Sin el poder del Espíritu de Dios no podría ser posible, ¿sí? Si Dios nos pide que hagamos algo es porque no solamente nos ha dado lo que necesitamos, ¿sí? Y no solamente nos ha instruido, sino que también nos ha capacitado por medio del Espíritu para que lo podamos hacer. De otra manera no lo podríamos hacer. Por eso es que una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad? No puede cumplir la ley de Dios, no puede obedecer la ley de Dios, aunque quiera obedecerla, no puede. Si aún siendo cristiano, Pablo se lamentaba, ¿verdad? Decía, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sin el Espíritu Santo, un cristiano no tendría más poder para resistir y derrotar el pecado que el que tiene un incrédulo cualquiera, ¿verdad? El Espíritu Santo prácticamente es sinónimo de poder divino. Justo antes de la ascensión, Jesús le prometió a los apóstoles, Hechos 1:8, ¿qué les prometió? ¿Recibiréis qué? Poder. Porque nosotros no tenemos el poder para vencer la carne. Por eso es que Jesús le dijo, ¿recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Más adelante, en su crónica sobre la iglesia primitiva, Lucas nos dice, vosotros sabéis cómo Dios, fíjense, vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, fíjense a quién, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aún Jesús en su encarnación, ¿qué poder estaba obrando a través de él? El poder del Espíritu de Dios, ¿sí? En su evangelio también Lucas relata el anuncio del ángel a María con respecto a la concepción divina y el nacimiento de Jesús, y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero sí, ven lo que dice ahí, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El profeta Miqueas también escribió, dijo, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. También en lo concerniente a la reconstrucción del templo, un ángel alentó a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Allá en Zacarías 4:6 dijo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice,
no con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que también Pablo, más adelante en esta epístola, reporta, ¿verdad?, que la salvación de muchos gentiles a través de su ministerio no fue lograda únicamente por su fuerza, ¿verdad?, o su inteligencia, o su elocuencia, sino que fue en el poder del Espíritu de Dios. Y él oraba que los creyentes en la iglesia de Éfeso fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 8:13 es que por el poder del Espíritu que mora en los cristianos, está la capacidad de resistir con éxito y destruir el pecado en sus vidas. Porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Así que esa confianza en el poder del Espíritu Santo es lo que da esperanza en medio de la frustración que Pablo expresó en el capítulo 7 de Romanos. Una frustración que todo cristiano enfrenta de vez en cuando. Así que, ya para terminar, puesto que nuestras vidas o nuestra vida interior y espiritual es la morada del Espíritu Santo, nuestro comportamiento debería ser conforme a su voluntad y en su poder. Por medio del Espíritu Santo que mora en nuestro interior, todo cristiano verdadero tiene el recurso divino por excelencia para tener victoria sobre Satanás, sobre el mundo y sobre el pecado. En la carta dirigida a los Efesios, Pablo se refiere a la necesidad continua que el creyente tiene de apoyarse y confiar en el poder del Espíritu. Y él dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. ¿Sí? O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, síganse llenando con el Espíritu. Y llenarse del Espíritu es llenarse ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Llenarse del Espíritu es llenarse de la palabra de Dios. Es tener la mente completamente bajo el control divino. Y para estos, pues se requiere que la palabra de Dios more en abundancia dentro del creyente. Porque cuando nuestra mente está bajo el control de Dios, es inevitable que nuestra conducta no lo esté también. Así que no es cuestión de disponibilidad, sino de disposición de la voluntad. Porque por el poder del Espíritu, todos los creyentes están en capacidad de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, como dice en Efesios 4:1. Así que los que verdaderamente se visten del Señor Jesucristo están dispuestos a no proveer para los deseos de la carne. Así que, para terminar, como estamos viendo aquí, es esencial conocer la obra del Espíritu de Dios en la vida de todo creyente, principalmente en la nuestra, ¿verdad? Tener un conocimiento
real de lo que el Espíritu de Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? La vida llena del Espíritu no se caracteriza por tener experiencias místicas o extáticas, sino por estudiar y someterse a las Escrituras. ¿Por qué? Porque a medida que un creyente satura fielmente su mente y su corazón con la verdad de Dios, naturalmente su conducta va a ser controlada por el Espíritu como resultado. Y esto es tan seguro como la noche sigue al día. Cuando estamos llenos de la verdad de Dios y somos guiados por su Espíritu, hasta nuestras reacciones involuntarias, las que ocurren cuando no tenemos tiempo para decidir a conciencia qué hemos de hacer o decir, invariablemente van a ser ¿qué? Piadosas. Así que todas estas cosas y más son la verdadera obra del Espíritu de Dios. Amén. Así que espero que hayamos tenido una bastante enseñanza acerca de la obra del Espíritu, porque este capítulo 8 está dedicado al Espíritu de Dios. Amén. A la verdadera obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Amén. Con eso pues vamos a detenernos ahí, ser despedidos en esta tarde. Y para ello vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual nos enseña y nos describe claramente cuál es tu voluntad, qué es lo que debemos de hacer ante las tentaciones que se presentan